Buenas tardes, yo soy Brian Valencia, coordinador de turismo del municipio de Ozumba. Y pues bueno, les voy a platicar a grandes rasgos los lugares que pueden visitar aquí en nuestro municipio. Ozumba es rico principalmente por su historia y por sus monumentos históricos. Ha vivido grandes etapas importantes para el país y las ha vivido de manera muy particular, como fue el proceso de evangelización, el proceso de independencia, la revolución. Y pues bueno, ahora en la actualidad se está tratando de modernizarse e irse renovando constantemente. Por lo tanto, los lugares que tenemos históricos es la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en el centro de aquí de Ozumba, que fue una iglesia administrada principalmente por la Orden de Frailes Franciscanos. Tenemos en la delegación de San Vicente de Chimalhuacán la iglesia de San Vicente Ferrer, que en esta iglesia estuvo administrada principalmente por frailes dominicos. Recordemos que tanto la orden de frailes franciscanos como dominicos tuvieron gran influencia aquí en el país, y en Ozumba pues tenemos la fortuna de que estuvieron instalados y tenemos edificios antiguos pertenecientes a estas dos órdenes, ¿no? También tenemos como atractivo principal pues nuestro tianguis, que es los días martes nos trae una gran cantidad de visitantes. Vienen de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México, y bueno, por supuesto también se dedican al comercio productores locales. Este tianguis es histórico porque Tomás Jalpa nos refiere que a partir del año 1700 que se instala el calendario gregoriano, a Ozumba se le asigna el día martes para realizar su tianguis, y pues bueno, es de los pocos que todavía siguen conservando este tianguis hasta la actualidad. Destacan dentro del tianguis dos lugares muy específicos, que es la calle de las Cazuelas y el callejón de las Hierbas. En estos dos lugares que les comento se sigue conservando la morfología o la descripción gráfica que hace Tomás Jalpa de un tianguis. Un tianguis nos decía que el comercio se realizaba al ras del piso y no utilizando estructuras metálicas como se hace en la mayoría, sino que en todos los puestos de tianguis de la actualidad. Actualmente también se ha realizado la restauración del ferrocarril, de la antigua estación del ferrocarril, que tuvo su importancia y su trascendencia específicamente en la Revolución Mexicana, en la corriente del zapatismo. Recordemos que la Revolución Mexicana, el medio del asunto era el reparto de las tierras. Diferentes personajes proponen cómo se debe de hacer este reparto, y la corriente zapatista que propone Emiliano Zapata es la que tuvo influencia aquí en esta zona, y sirvió como punto estratégico porque unía la Ciudad de México con Morelos. Entonces ha tenido varios acontecimientos que aquí en la postal que les acabo de dar tenemos el código QR y pueden escanear y ahí obtener más información específicamente de la corriente del zapatismo. En la actualidad también se pretende realizar un museo que próximamente estará abriendo sus puertas, y tenemos también el Parque Lineal, que es donde está el puente de la máquina. Ahí se realizó un parque lineal, digamos que rememorando esta parte histórica también, lo que es el puente donde cruzaba el ferrocarril. Y además nosotros, la coordinación de turismo, realizamos recorridos con monólogos de Juventud de Sartre, de Sor Juana, nada más que estos sí los tenemos que estar agendando. Si ustedes tienen un grupo ya sea de familia o escuelas, se ponen en contacto con nosotros, porque tenemos que pedir los permisos para poder entrar a las iglesias y demás recintos que se tengan que visitar. Pero actualmente se tienen las visitas guiadas, los monólogos y algunos talleres que, como les comentaba, se programan con anticipación. Y pues eso sería todo a grandes rasgos aquí en la Coordinación de Turismo. Los esperamos, nos vemos hasta la próxima. Nos encontramos en el templo del convento dominico de Chimalhuacán, Chalco, Chimal. Es uno de los edificios más antiguos de la región de Chalco. Este edificio fue fundado por los frailes dominicos, los frailes de la Orden de Predicadores, la segunda orden religiosa que llegó a la Nueva España, México, para cristianizar, evangelizar a los indígenas.
Ellos, los dominicos, fundaron este convento en 1528, es decir, a tan solo unos años de distancia de que se consumó la conquista de México. Y en 1528 comenzó la presencia de los dominicos en Chimalhuacán. Su presencia se extendió hasta el siglo XVIII, específicamente hasta el año de 1789, año en el que este convento fue secularizado en tiempos del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, que llevó a cabo la secularización. El hecho de que se afirme que los frailes llegaron y fundaron este convento en 1528 no quiere decir que toda la construcción sea de ese año, de ninguna forma. Lo que se considera es que los frailes llegaban, comenzaban la empresa evangelizadora, los frailes comenzaban la empresa evangelizadora y construían templos con un carácter efímero, es decir, los construían con materiales perecederos. Estos templos perecederos, estos templos construidos con materiales deleznables, fueron sustituidos en el propio siglo XVI por estos edificios ya de mampostería, edificios más sólidos. En el caso de Chimalhuacán, lo que parece es que lo que se construyó en el siglo XVI son los muros del edificio. Aparentemente este edificio debió haber estado techado con madera mucho tiempo, posiblemente hasta el siglo XVIII, y en la segunda mitad del siglo XVIII se construyeron las bóvedas y sobre todo la cúpula que tiene el templo. La cúpula que tiene realmente una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, se transformó realmente de forma muy interesante el edificio, se le hizo más luminoso seguramente. La cúpula tiene una linternilla en la parte superior y tiene 4 ventanas, y esta iluminación hace del presbiterio del templo el lugar más iluminado de él. Entonces el resto es un tanto más oscuro, mientras que el presbiterio, que evidentemente merece mayor atención porque es el sitio en el que el sacerdote celebra misa, está mayormente iluminado. La iluminación claramente se concentra en la parte más importante del templo, en la parte medular. Bueno, los retablos, como es evidente, no se encuentran en las mejores condiciones. Han perdido totalmente las pinturas que los adornaban, específicamente los 2 retablos del siglo XVII que tengo a mi costado. Han perdido totalmente la obra pictórica. El resto de los retablos también han perdido la mayor parte de sus esculturas, pero siguen siendo obras muy muy interesantes. Por ejemplo, el retablo que tiene como imagen principal a la Virgen del Rosario es un retablo interesante. La propia imagen de la Virgen del Rosario es una pieza realmente destacada dentro de este templo. En este caso es una talla estofada, es una talla que fue completamente dorada y que posteriormente fue policromada, se esgrafió, y es una talla que podemos fechar perfectamente a mediados del siglo XVIII. Es una escultura que podemos relacionar con una talla que se encuentra en Ozumba, en el retablo de la capilla de San Francisco de Asís. Es una Inmaculada Concepción que se halla en el segundo cuerpo del retablo de la capilla de San Francisco de Asís. Ambas esculturas tienen decoraciones muy similares, prácticamente idénticas. Y esto permite inferir que ambas obras fueron realizadas por el mismo artista. Es posible que ambas tallas fueran realizadas por un artista que o vivía en la región o estaba vecindado temporalmente en esta región. Otro de los retablos que es muy interesante y que podemos deducir cómo fue originalmente, a pesar de que ha perdido sus esculturas, es el retablo que tiene como imagen principal al Santo Entierro. Es un retablo que está dedicado a la Pasión de Cristo. El tema del retablo es la Pasión de Cristo. Sobreviven algunas de las esculturas que tenía originalmente, como la Virgen de los Dolores en el nicho central, San Juan Evangelista, que acompañó a la Virgen. Hay una pintura que rodea al retablo, el remate del retablo, y vemos los símbolos de la Pasión. Vemos a San Pedro y San Pablo, los apóstoles, y evidentemente es un retablo que, como ya lo dije, está relacionado con la Pasión de Cristo.
La escultura de San Juan Evangelista tiene un tipo de flor que se le conoce como clavellina. Es un tipo de diseño que fue muy popular en el siglo XVIII en la Ciudad de México. Es un diseño que solamente vamos a encontrar en la Ciudad de México y en los alrededores, y por ello podemos inferir que esta escultura procede de la Ciudad de México. Y es muy posible, es muy probable que el resto de las tallas que tenía este retablo también tenían este mismo tipo de diseño. Otro de los retablos que claramente es del siglo XVII se encuentra a mi lado izquierdo, a mi mano izquierda. Es un retablo, como ya lo dije, del último tercio del siglo XVII. Ha perdido totalmente sus pinturas, pero es muy interesante. El sagrario tiene unas dimensiones descomunales para un sagrario de un retablo. La verdad es que está es de grandes dimensiones, y esto invita a pensar que posiblemente este fue el retablo mayor del templo de Chimalhuacán. Uno de los sacramentos que los frailes celebraron con gran frecuencia, no solamente los dominicos, sino también los franciscanos y los agustinos, fue el sacramento del bautismo. Se relata en las crónicas que se realizaban bautizos masivos, ¿no? Y para ello pues es necesaria una pila bautismal. Aquí en este templo se encuentra una pila bautismal que tiene una inscripción con un año, que es 1542. Esto convierte a esta pila en uno de los objetos artísticos más antiguos de esta región, por lo menos virreinales. Yo no conozco otro objeto, otra imagen, otra escultura más antigua que la pila bautismal de Chimalhuacán, y esto lo hace muy interesante. La pila es muy interesante, tiene el escudo dominico labrado, el escudo que caracteriza a la orden de predicadores, que se encuentra en distintas partes de este edificio. El escudo dominico también se encuentra en el claustro, pintado en el claustro varias veces. Es el escudo que distingue a los dominicos y que nos permite identificar que este convento fue construido por los frailes de la orden de predicadores. En esta pila bautismal fue bautizada Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue, como todos sabemos, una monja jerónima muy destacada en la época virreinal, una figura realmente muy importante en la sociedad virreinal, la gran poetisa. Y bueno, como ella, muchos han sido bautizados en esa pila, que por fortuna todavía se conserva en su sitio original, que es el bautisterio, ¿no? Es ahí donde debe permanecer esa pila. Esa pila no debe ser removida, debe permanecer ahí siempre. Se ha dicho que debe ser trasladada a un museo o una cosa así, pero la pila pertenece a Chimalhuacán y aquí debe permanecer en ese sitio, porque para ese sitio fue destinada.